bienvenidos a Diálogo. Soy Matías Orejols y me encuentro hoy junto al ex gobernador de la provincia de Misiones, ex diputado y ex ministro de Salud del gobierno de Raúl Alfonsín, Ricardo Barrios Arrechea. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, más viejo ¿Cómo que te es más antes, pero cómodo, muy bien. Ricardos o Cacho? Cacho, Cacho, Cacho. la gente. Genial. Bueno, Ricardo, vos tenés una larga trayectoria, una larga historia dentro de lo que es la Unión Cívica Radical. Me interesaría saber biográficamente cómo te terminaste interesando en la política y cómo fue tu acercamiento al radicalismo y a la figura de Raúl Alfonsín. Bueno, pensá que yo soy de una década bastante atrás y antes había familias de radicales, familias de peronistas. Se identificaba mucho uno con lo que era su familia, políticamente hablando. Mi padre, que era uruguayo y vino acá a Misiones, fue concejal de la Unión Cívica Radical y bueno, de ahí ya no tenía otra opción que ser radical en aquella época. Además, coincido plenamente en esta época con la Unión Cívica Radical en cuanto a su historia y a su ideología. Me Claro, interesó la política desde siempre. Mi familia, por el lado materno, han sido políticos para la provincia de relevancia, gobernadores, vicegobernadores, ministros. Así que está un poco en el ámbito familiar el tema de la política. Y bueno, a los 16 años creo era fiscal en una mesa en Buenos Aires donde estaba estudiando y ya en la Unión Cívica Radical. ¿Cómo me acerqué a Alfonsín? El radicalismo en el tiempo del peronismo, que era imbatible, no le quedaba otra opción de que ser lo que dijo Ricardo Alvin, la reserva moral del país. No podíamos ser otra cosa que reserva. Y durante muchos años, bueno, acompañé también a esa condición. No era antiperonista, pero no era peronista. Y claro. pasado el tiempo llegó la época de renovación. Por aquel entonces yo tenía menos de 30 años, 20 y pico de años, y nos llegó una invitación para ir a hablar a Buenos Aires con gente del partido que estaba iniciando un movimiento. En aquella oportunidad con Storani padre. Fuimos, estuvimos en una oficina de la Avenida Corrientes, si no recuerdo mal, y volvimos de Renovación y Cambio, ya convencido de que sí, ese era el camino, que el radicalismo había quedado anclado al pasado, a su pasado, y que había que iniciar otra época con gente distinta, nueva, y nos sumamos. No tan joven, Capitán Nosiglia, el padre del famoso Coti, que en aquella época estaba acá en el sanatorio del mismo nombre. Y bueno, y volvimos también a transmitir a nuestros amigos esta nueva condición. Se sumaron todos, de manera que en la línea nacional, que era la línea de Balbín, quedó muy poca gente. Quedó la gente más tradicional, entre ellos don Mario Rosada, padre que había sido gobernador de la provincia. Así que iniciamos una etapa nueva con cabeza distinta. No sé de ¿Y qué otra recordás manera denominar. el año en el que lo conociste a Raúl Alfonsín? Y lo conocí en el 70 por ahí, 60, no, incluso antes. Me acuerdo que había ido a una reunión en Avellaneda, yo creo que era convencional, y estaba Alfonsín, me llamó la atención ese tipo que no conocía, que se paró en una silla, hizo todo un alegato de defensa de Ricardo Balbín, que era la renovación de la Unión Democrática de la época de los inicios de Perón. Bueno, me llamó la atención porque ponía énfasis y convicción en lo que hablaba.
Después no lo vi más y después lo vi cuando surgió como Renovación y Cambio contra Balbín. Dejó de participar en una línea, cosas muy de los radicales, nos gusta mucho ese tema interno, ¿no? Este, y en el 73 tenía 30 años, no, 38 años, y fui candidato a gobernador por la línea de Renovación y Cambio y naturalmente por todo el radicalismo. Y ahí sí, ya hice una amistad muy sólida con Alfonsín, vino muchas veces a Misiones, yo fui muchas veces a visitarlo a Buenos Aires, participé de todo tipo de reuniones, me hizo candidato en una asamblea radical donde se elegían autoridades, me propuso como vice segundo y me aceptaron los balvinistas y bueno, y ahí seguimos toda la tarea política Vicepresidente muchos años. de la Unión Cívica. Vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica. Genial. No recuerdo en qué año sería, pero década del 70. Claro. Bueno, y en tu cargo como gobernador de la provincia que duró del 10 de diciembre del 83 hasta el 17 de septiembre del 87, ¿cómo recordás el estado en el que se encontraba la provincia? ¿Cuáles parecían ser los mayores desafíos? ¿Qué problema te llevó más trabajo, más administración? Bueno, yo fui de oficio médico, soy médico y trabajé muchos años en el hospital local y muchos años en el consultorio de ahí del Sanatorio Don Siglas justamente. Y el oficio de médico, si uno lo quiere emplear humanísticamente, por darle algún nombre, ayuda muchísimo a conocer a las personas. Las personas, cuando el médico es receptivo, se desnudan en el consultorio, se abren y necesitan del médico como parte espiritual de sus problemas. Así que aprendí mucho a conocer a la gente. Y en el hospital aprendí muchísimo también a conocer a la gente de menores ingresos, a la gente pobre, vamos a decir. Y eso me dio mucha capacidad de comunicación y me dio mucho discurso y un poco un ADN de gente de la política. Así que fui muy competitivo. En el 73 perdí, pero perdí con cifras superiores a las que tenía el orden nacional. Después fui candidato en el, bueno, 83, después del periodo militar, y ya estaba muy entrenado, me conocía mucho la gente, viajé mucho, bueno, anduve. Me dediqué a la política, incluso nos dedicamos con gente de mi edad y amigos a la política en tiempos de la dictadura militar. Eh, no subversivamente ni por lejos, pero amablemente, digamos, sin generar mucho escándalo. Así que no paramos. A los 2 meses, mes y medio, ya estábamos yéndonos desde Posadas a visitar a un amigo radical que estaba en Irigoyen, a casi 300 kilómetros. Convencido que, como todos los golpes militares, iba a durar 2 años y 2 años y pico, fracasaba y llamaba nuevamente a elecciones, cosa que no ocurrió y fue totalmente distinto y espantoso. De manera que fue un largo periodo muy triste. Con el asunto de Malvinas nos enganchamos. Yo me fui de voluntario de médico a, bueno, no sé dónde, me anoté. Y Alfonsín, que era un hombre muy sagaz y leía abajo del agua, dijo, nos vino a visitar Borrás, que era el alter ego de Alfonsín, gran amigo nuestro también, que después fue ministro de Defensa, ministro de Defensa. Y dijo, los ministerios están locos, están envueltos en la bandera argentina, no quieren saber nada más que Malvinas y Malvinas y Malvinas. Superado el periodo se nos aclaró un poco más el panorama, naturalmente, de la marcha tras el ejército y arrancamos con Alfonsín, con muchísima fuerza, con muchísima innovación y mucha convicción, absolutamente convencido. Si uno está convencido de una cosa, convence a los demás.
pero si uno hace un discurso virtual ahí, porque así lo indica el momento, no convence a nadie. Lo nuestro fue auténtico. Lo nuestro me refiero a la generación esa que asumió la responsabilidad en el radicalismo. Así que esa fue la historia brevemente contada de la amistad con Alfonsín y el porqué de la política. Claro, y en su gobernación con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yendo un poco más a eso, a su cargo, bueno, hizo bastante gestión en infraestructura, sobre todo en las cuestiones de energía, ¿no? Fue uno de los temas que más se ocupó. ¿Está hablando de misiones o de Sí, la... sí, de emisiones. Bueno, leí mucho, mucho leí sobre misiones. Un tío mío que fue gobernador tenía un trabajo de una gente muy seria que hizo un análisis completo de los problemas de la provincia y las probables soluciones. Estoy hablando de la década del 60. Además, conversé mucho con la gente, muchísimo, y sabía qué pensaba, qué necesitaba sobre todo la gente. Así que hice un discurso moderno, montado sobre la realidad misionera y muy profundo y muy llegador. Me brotaba porque lo sentía. Y tenía muy claro qué es lo que íbamos a hacer cuando íbamos a gobernar. No sabía cómo hacerlo porque no tenía idea, no diferenciaba un decreto de una Claro, ley. Médico no sabe nada de esa cuestión. Pero sabía cuáles eran los problemas, los tenía muy claro, y el cómo todavía había que ejercitarlo lo fue desde aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? la función sobre la marcha. Decíamos que la provincia tenía una mesa de cuatro patas, que eran las patas fundamentales del desarrollo provincial. La madera, el turismo, que es una joya no descubierta por los misioneros por aquella época, o por lo menos dejada de lado por la imposibilidad de concretarla. El agro, porque la producción de agraria es el único recurso dineral que tiene la provincia y de exportaciones, y la energía, porque en aquel tiempo el cable nacional llegaba hasta Reconquista. Todo el país estaba comunicado por una red nacional de energía, menos Santa Cruz y menos la provincia de Misiones. Entonces faltaba mucho para que tengamos la energía que demandaba la provincia. El gobierno militar, con buen criterio, había pensado que uno de los tantos, de los miles de arroyos que tiene la provincia, el más largo y el más caudaloso, podía ser origen de una central hidroeléctrica de 120 megawatts, que, bueno, era casi el 50% de lo que consumía energía en Misiones. Importábamos del Paraguay la energía que no nos alcanzaba. La represa de Uruguay, o sea que la energía tenía un destino, que era esa represa. El peronismo se oponía porque el sindicato de Luz y Fuerza, que naturalmente estaba dentro de la comandancia del peronismo, creía que perdía volumen y fuerza. Entonces se ponían, porque sí, por un interés personal, pero la provincia lo necesitaba, teníamos el crédito del BID, teníamos el diseño, todos los militares, así que yo lo agarré, la cosa madura. Pero estuve a favor Claro, de entrada porque me pareció que era la lógica que tenía que tener la provincia. Así que esa es una de claro. las patas de la mesa, la energía, el turismo, que después lo encaramos de una manera muy novedosa. El agro, defender al pequeño productor que era el que producía y dejaba el dinero acá y hacía circular dentro de la provincia, no la gran empresa que, bueno, tiene excedentes y se lo lleva a los bancos, qué sé yo, fuera de la provincia, fuera del circuito económico de la provincia. Y la Claro. madera, que era absolutamente inexplotada. La madera la teníamos eso sí que el árbol no nos dejaba ver el bosque.
porque los madereros eran todos de fuera de Misiones y de grandes extensiones de propiedades desde el principio del siglo XIX, desde el principio del siglo XX y parte del XIX. Pero lo veíamos como una cosa normal, porque era lo que veíamos desde siempre, que venía un maderero, explotaba el bosque nativo y después, bueno, daba trabajo, había fábricas y algunos aserraderos y demás, pero era como una cuestión ajena a la dirigencia local y a los poquitos empresarios que teníamos. Entonces la madera fue uno de los pilares del desarrollo y ahí pusimos mucha energía. Y terminamos desde la forestación de especies exóticas que son de rápido crecimiento, de buena madera, que no se aprovechaba o era llevada a Federación, que era el que a través de jangadas por el río Uruguay explotaba la madera, la materia prima que le mandábamos nosotros. La veíamos pasar. Lo único que se recibía era el salario del obrero que trabajaba ahí. Yo decía que se trabajaba por un plato de, eh, bueno, no me sale el nombre guaraní, La expresión. de manera que le damos forma al reclamo ese de que también la madera era nuestra. Y llegamos a transformar la madera nativa, prácticamente creamos ecología, entonces estábamos contra la explotación del bosque nativo. Y la madera esa, la importada de la Florida de Estados Unidos, tenía un crecimiento espectacular. Bueno, hicimos lo básico, que es la tabla, alguna remanufactura, pero fuimos sobre todo a casas de madera. Creamos un plan que se llamó Ñanderoga, Nuestra Casa, que tuvo un éxito fenomenal. Desde Ñanderoga 1, que dábamos a la gente muy pobre y sin vivienda, otorgándole por 99 años la titularidad, hasta la Ñanderoga 3, que exportamos a Cuba. Pero los ¿No? cubanos no pagaban, que le debían a Alfonsín y a nosotros, así que es una exportación más para para demostrar que podíamos hacerlo. Y después Ñanderoga 2, Ñanderoga 3, y hasta que cambió por el gobierno, perdimos las elecciones, vino el gobierno peronista No. y borró el mapa todo lo que habíamos hecho. El turismo creamos en Mitur, una empresa mixta, privada, pública, que hizo una gran difusión de la provincia de Misiones, con gente muy capacitada, muy pícara. Creamos un tucano que era el que promovía la visita a Misiones, un tucano muy simpático, que realmente se comunicaba con la gente y trajo de cero en 3 años a 800.000 y 1 millón de visitantes, de cero. Uh, Así que fue muy exitoso. Lo de la madera también fue muy exitoso porque vendimos Ñanderoga a, a Menem en La Rioja. Nos pagó con unos bonos La Rioja que no lo agarró nadie, así que, bueno, se mandó una de Menem. Y a otras provincias, y también la Facultad de Ingeniería Forestal, de Ingeniería Industrial de Oberá, a través de un tipo bárbaro, el ingeniero Barney, un descendiente de suecos, sí, 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 es generó. muy conocido en Misiones. Sí, se fabricaba máquinas para hidroenergía y las pusimos en toda la provincia, por supuesto, aprovechamos cuanto arroyo había, servía para 20 colonos una escuela y la casa del maestro, que era una llanderoga, donde nos llegaba el cable, metimos luz por todos lados, y vendimos a Santa Cruz, vendimos, no, donamos a Santa Cruz al Chaltén, así que ahí todavía deben darme esa maquinita, si es que andan. Y en San Rafael Mendoza, y hacíamos tantas cosas que al final, bueno, se nos terminaron los 4 años y vino el peronismo y barrió todo. Incluso teníamos en la puerta
de largada una fábrica de papel misionero 2. Había uno del año 60 del gobernador Heró, que era público-privada, una fábrica de celulosa y papel muy buena, de excelente calidad, de los japoneses. Los japoneses nos financiaban un papel misionero 2 que hacía un papel tisú. El papel tisú es el que sirve de servilleta, papel higiénico, muchos para los médicos. Eso también el gobierno peronista en la puerta ya de comienzo liquidó y bueno, vino Arauco, una empresa chilena, y la puso en Zárate. Tenía que estar sobre la costa del Uruguay y dice, no, está en Zárate hoy. Era un papel que se importaba 100%. Así que fue un gobierno muy diverso, con mucha inventiva, mucha gente que colaboró de una manera apasionada. Fue la primer provincia que hizo educación a distancia, con Ah, sí, sí. un compromiso. La otra vez vinieron casi todas mujeres. Vinieron, se reunieron acá en Misiones después de 30 años y contaban cómo trabajaban. No, la distancia la había que llevar una bueno, no computadora, sino una TV a batería. Y hacían cassette que hacían ahí las chicas y, bueno, con métodos de enseñanza que desconozco cuáles eran, fabricaban los cassettes, entonces iban, terminaban a hacer la madrugada, a las 8 estaban yéndose para el interior, a estos lugares apartadísimos, donde realmente casi no había escuela bueno, resultó para los alumnos y para los adultos sobre todo, fue muy importante. Terminaban la escuela secundaria, muchísima gente que había dejado en el camino su enseñanza. Así que fue un Claro, gobierno de mucho compromiso, muchísima honestidad. En esa época no se robaba y no era ningún mérito, era lo normal y lo correcto. Así debía ser. No era que vinieron del cielo una gente honesta. Todo el país era así. Se pudrió a partir de Menem especialmente, que creía que toda era viveza criolla y así quedó la moral hecha trizas. claro. Bueno, y disfrutamos mucho Justamente, te sí, escucho. parece que recordás muy bien tu periodo de gobernador y vos habías dicho, renunciaste 2 meses antes de asumir como ministro de Salud y lo calificaste como un error catastrófico, ¿no? En tu historia, Absolutamente. te arrepentiste. A partir de ahí la gente se sintió muy traicionada, muy abandonada, sobre todo. Encima que habíamos perdido las elecciones. No perdí yo, perdió el candidato, pero era como si perdí yo. Así que se enojó mucho conmigo la gente, se desilusionó y bueno, lo pagué caro. Después fui de nuevo candidato y no me votaron. Además, la inflación de Alfonsín de por medio Sí, sí. Claro, eso deshizo. sobre todo es una influencia clave. No, Y como ministro de Salud, ¿qué recordás? ¿Cómo encontraste el país, ¿no? Después de la gestión militar, el tema de la salud es un tema que me interesa mucho. mira, no fue buen ministerio. Yo diría que fracasé en el Ministerio de Salud Pública. Primero porque no soy médico sanitarista, de modo que no dominaba bien la cuestión sanitaria, que es lo que debe dominar el médico, el ministro. Y me dediqué mucho a la cuestión social. Tenía muy buenos colaboradores en cuanto al sistema de salud. Lo que conseguí de esto fue que se apruebe el sistema de salud de Alfonsín, el Sistema Nacional de Salud, que era una especie de seguro de salud para toda la población y todos los servicios se ponían a disposición de ese Seguro Nacional de Salud. Entonces yo quería irme al italiano, podía irme, sino a mi hospitalito de pueblo, es decir, todo para todo. Es fantástica, ¿no? Lamentablemente se aprobó esto, pero ya sobre el final de Alfonsín y el peronismo, bueno, no se preocupó por ponerlo en marcha.
pero no sé si me quedó el saco grande o Alfonsín estaba en otra cosa, de manera que no digo que me soltó la mano porque teníamos Claro, mucha pero no le gente, puedo prestar suficiente atención quizás a ese aspecto. pero muy solo estaba, me sentí muy solo y tenía buenos acompañantes, pero no estábamos al nivel de necesidad de la salud en ese momento. Hicieron 11 hospitales, no mérito mío, sino que venía de antes, este, y algunas cosas sociales, pero hubiese que decir, fue si de 1 a 10, como decía una de mis hijas, si tenía una alta nota en el gobierno de la provincia, baja nota en el gobierno nacional. Bueno, lo No recordás me con quedaron, mucha honestidad, muy... no me quedaron esos recuerdos, me quedaron más deudas que saberes. Bueno, y bueno, mencionaste aspectos ahí del gobierno de Alfonsín que son claves, por ejemplo, esto que mencionabas al comienzo de la duda de si iba a ser un gobierno que iba a durar, y vos recordabas en una entrevista que he visto, por ejemplo, el golpe de Aldo Rico, lo recordás ahí como muy en algo que te tocó muy de cerca, ¿no? Lo de Aldo Rico eh, fue muy especial, digamos, porque teníamos una gran... Decías en una entrevista que te sentiste en el ombligo de la historia en ese momento. Eso es real, me sentí y era así. Eh, se- Siempre tenía, Alfonsín decía, a veces estoy durmiendo y soy entre sueño y despierto y en qué momento me van a buscar, como lo buscaron a tantos presidentes. Otra cosa que decía era, en las cuestiones que tienen que ver con la historia, voy a ser implacable, es decir, no voy a aflojar. Y lo de rico fue entre simpático y no tanto, y trágico. Reuní a mi familia y le dije, yo no quiero vivir más ningún gobierno militar. No quiero, no quiero y voy a hacer lo que haya que hacer, que no sabía qué cosa era. Y le pedí como una especie de permiso, como quien va a la guerra. ¿Y Y lo recordás como un momento de mucho miedo o como un momento más de mucho, no, compromiso? mucha emoción, impotencia, bronca. Otra vez la historia de 50 años del golpe militar y a la casa todo, que no era tan importante que nos mandaban a nuestra casa, pero el país otra vez se sumergía en una historia de fracaso. Entonces, bueno, mi mujer y mis 4 hijos me dieron permiso para ir a la guerra. Y llamé a la policía. Fui no, vinieron ahí a En ese momento en Misiones, ¿no? Misiones. Llamé a toda la plana mayor, y salían 20, 30 por ahí, y le dije que yo estaba dispuesto a pelearle a Rico si alguno me iba a acompañar. Y se hizo un silencio ahí, quedaron todos. Nadie, y salió uno y levantó la mano, yo lo acompaño. Y sobre que uno dijo, yo lo acompaño, yo lo acompaño, yo lo acompaño, todos, todos entramos en, Claro, muy de película, ¿no? en modo coraje. Y bueno, ahí nos dispusimos a ir a atajarlo a Rico y había que volar un puente, Carlos estaba más loco que el otro. La cosa es que cuando estábamos ya para salir a enfrentarlo a Rico, Rico ya estaba en Monte Casero con todos los tanquistas ahí comprometidos con el golpe y siguió para Buenos Aires. Entonces, bueno, me fui a Buenos Aires. Y ahí sí que estaba en el Fuiste a perseguirlo, básicamente. perseguido, ¿no? A ver qué sabía, qué había que hacer. Y bueno, Alfonsín era el jefe ahí que tenía que resolver qué se hacía. La verdad que Alfonsín estaba absoluta y totalmente acorralado. No tenía quien ataje a Rico. Otra cosa también, que Alfonsín nos encomendó a nosotros, a través de la amistad con Borrás sobre todo, que nos hagamos amigos de los militares,
que nosotros seamos una especie de, no intermediario ni contacto, pero bueno, recurrir a los militares podíamos hacerlo porque teníamos confianza y una relación cercana. Este, y sabíamos, porque nos decían los militares, uno sobre todo que había sido jefe del regimiento 12 de acá de Misiones, decía, paren con los juicios, hay 300 y pico de oficiales que no saben si van a irse 20 o 30 años presos y se van a aprender de cualquier tipo que haga la revolución. Entonces Alfonsín estaba absolutamente solo e indefenso. Tuvo el coraje de ir a Campo de Mayo, donde lo podían haber agarrado los cara pintada y dejado ahí en una celdita. Pero fue, porque si había un hombre corajudo, era Alfonsín. Tenía unos huevos fenomenales, tipo. Bueno, y ahí negoció las dos famosas leyes que tanto le criticaron, pero salvó la democracia, salvó el golpe. Así que como buen político sabe que para conseguir algo, algo hay que ceder y algo se gana, se cede y se gana. Ganó, tuvo la continuidad democrática que hoy tiene 40 y algo de años y perdió personalmente muchísimo, porque la gente lo acusó de que tuvo la debilidad de entregar. Tuvo la obligación para que se pueda continuar democráticamente gobernando. Y lo consiguió porque tenía muñeca y porque tenía responsabilidad y puso sobre sus hombros toda la responsabilidad de haber sacado estas leyes que, bueno, fueron necesarias para evitar el golpe y lo lograron. Y el responsable era Alfonsín. Pero bueno, por eso hoy la gente lo respeta, lo quiere. Como decía él, me quieren pero no me votan. Y Hay una excepción, hay ¿no? Entre, bueno, ¿sí? dentro de la política, Alfonsín sí es casi respetado y admirado por todos, pero una excepción es el actual presidente que lo odia, decía que entrenaba con una bolsa de boxeo con la cara de Alfonsín, y justamente este presidente, ¿no? Hablo de Javier Milei, reivindica al menemismo como el mejor gobierno de la historia. ¿A usted le tocó ser diputado de la Nación por la provincia de Misiones durante el menemismo del 95 al 99? ¿Cómo recordás esa época? Y éramos minoría y la gente estaba encantada con el uno a uno, así que todo lo que hacíamos iba al basurero, la oposición casi era impotente. La gente estaba embelesada con que deme dos, me compro una licuadora, me compro una ladera, y es cierto, ¿no? Había mucha gente que nunca había tenido nada, y con el uno a uno, que era absolutamente falso, era un invento a costa de vender todos los bienes argentinos. Los activos argentinos pagaron el uno a uno hasta que se terminaron. Y cuando se terminaron, la gente se terminó el romance con Menem y salió este nuevo líder, Néstor Kirchner. Claro, Bueno, Milei me parece, con todo respeto, un payaso que dice cualquier sí, sí, sí. cosa, se desdice, hace una cosa, pero en el fondo, no tan fondo, es un tipo al servicio del capitalismo argentino de gordo, grande, poderoso, y del internacional como esta cosa tan sospechosa que creó de hacer ese convenio con Luxemburgo, con Luxemburgo. ¿Qué vamos a hacer con Luxemburgo que solamente es una cueva de dinero? ¿Qué vamos a Sí, hacer? aparte, Que va a ir un argentino a hacerse o manda a algún CEO ahí a hacer negocios y vuelva a la Argentina a no pagar impuestos por el convenio con Luxemburgo. Y Luxemburgo, ¿qué nos puede dar a nosotros? Nada. Con Brasil sí, con China sí, me parece bárbaro. justo los países que decidió no comerciar. Me parece bárbaro y me parece contradictorio que con los países que realmente hacemos intercambio económico, que son nuestro sostén exterior desde el punto de vista de la economía, renuncia a los BRIC. La India, Sí. China, Brasil, Sudáfrica, ¿cómo va a renunciar a los BRIC? Aunque sea un trago amargo, es payaso ese tipo, no, no.
No, Bueno, justamente en claro, eso estamos no, totalmente de no, acuerdo. una cosa es la ideología, pero otra cosa es el comportamiento. Ser liberal no significa regalarle tierra a un tipo que venga y compre 50, 60.000 hectáreas. Porque ¿qué urgencia había en resolver ese tema sin que el Congreso sea partícipe? El Congreso, que es el Claro, representante del pueblo, el pueblo argentino. Así claro. que Bueno, justamente en eso que como estamos clase totalmente de media acuerdo. estoy muy disgustado con este señor. ¿No le parece que Milei en gran parte es una manifestación de una crisis política más general, una crisis de los partidos Y por supuesto, tradicionales o de la política tradicional? la culpa de mi ley tenemos todos nosotros, los de la casta que venimos gobernando en tobogán, cada vez peor, cada vez peor. La gente, como suelo decir, votó en contra de una situación, no por el señor este libertario que nadie tiene. En mi chacra, en la zona más pobre de Misiones, que es el sur sobre el río Uruguay, ganó mi ley. Y hoy, al otro día, Milei saca el equilibrio entre oferta y demanda de la yerba mate y los primeros que se van a joder son los colonos que votaron y los tariferos que también votaron a Milei. Así que imagínate, no sabían qué estaban votando, solo sabían contra qué votaban. Claro. ¿No le parece que, bueno, después del el apoyo o no a Macri hubo cierta crisis en la USR y ahora la Perdón, decisión de no te apoyar a nueva entiendo, Milei también? no te entiendo, Sí, perdón. ¿no le parece que decía en el momento ¿no? del surgimiento de Macri hubo cierta crisis en la USR de si apoyarlo o no, y ahora con el surgimiento de Milei también hubo una crisis? ¿No le parece que la USR también es un partido que está en una situación bastante problemática, una situación de crisis como partido? Lo que no tiene es un líder y todos los partidos necesitan un líder. No, no existe ni en los partidos, ni en los países de avanzada, ni en los subdesarrollados, más todavía. Hace falta un líder que se perdió con Alfonsín, que se perdió con De la Rúa y no surgió nadie, todo es una cooperativa. Entonces, en este momento están en modo pusilánimes, por decirlo de alguna manera. Saben que no está para nada bien sobre todo después de haberlo agraviado y de dicho que eran coimeros y entregarle lo- la tarea del legislador a él, a este hombre que imposible saber qué está por hacer y qué no está por hacer. Delegarle los propios derechos y las funciones de los legisladores estando en la duda de que si se rechaza el EDNU, esto lo digo como cuestión propia, no estoy acusando a mis correligionarios, a quienes quiero mucho y participo de todos los chats radicales que andan sueltos por ahí. Este, que va a ser así. Es decir, rechazan el DNU y desbocado va a decir, bueno, ahí está, la casta. Para no perder su privilegio, rechazó la única solución que tenía el país para cambiar. ¿Y quién no se come esa banana? Entonces, un poco de razón tiene. Pero yo creo que si pudiesen hacerlo y comunicarse con la gente y explicarle bien qué es un DNU, por qué lo hace y por qué mete toda una ensalada dentro del DNU tramposa, si tuviesen una buena comunicación y explicasen a la gente, si explicasen lo de Luxemburgo, por ejemplo, y que quiere vender todos los bienes que tiene todo la Argentina, Aerolínea, YPF de nuevo, está mejorando YPF para poder venderlo a los amiguitos, lo mismo Aerolínea. Así que bueno, están en esa encrucijada y no la están resolviendo. Mis correligionarios de la Unión Cívica Radical. Partidos Claro, que sí, ha genial. perdido potencia, ¿no? Claro, y para ir cerrando, ¿no? Una última pregunta. Como sos un hombre de política práctica, ¿no? Que tuviste varios cargos y que estás, como decías, desde chico interesado en la política y metido en la política, me interesa cerrar con una pregunta un poco más intelectual, ¿no? Decís que leíste mucho, que te interesaba mucho la historia. No, no En el leí ámbito mucho, ¿no? Leí lo suficiente, pero no lo mucho. suficiente. En el ámbito intelectual,
¿qué autores o qué pensadores te inspiraron en la política? Bueno, en la política práctica claramente Alfonsín y en la cuestión más intelectual, en la cuestión de las ideas, alguna influencia que recuerdes. No, en este aspecto yo, pragmático total, leí toda la historia, todos los libros sobre el radicalismo, por supuesto, los leí a todos. Leí mucho historia argentina, ahora estoy releyendo Soy Roca, un gran Mm. presidente, me encanta. Se lo debemos Misión a Roca. De Félix Luna, ¿no? De Perdón. Félix Luna era... Félix, No, no, no. Félix Luna, gran tipo. Tuve Sí, la sí. oportunidad de viajar con él en auto de Posada a Iguazú, pero tiene Mirá. charla encantadora, él y la señora. Vino una vez a dar una conferencia, le pregunté cuál era su caché y me dijo que me invite a Iguazú. Así que lo hice. Disfruté muchísimo el viaje, un tipo bárbaro. Lamentablemente lo perdí. Bueno, leyendo Soy Roca de nuevo y estoy queriendo leer un poco literatura clásica argentina, no Borges, porque es mucho para mí, me supera. Leí una excursión a los indios Ranqueles de Mansilla. Sí, eh, es un clásico también. sí, y me falta el Matadero, que voy a bajarlo ahora a la computadora. Sí, de No Echeverría. me voy a Si leer tendrías que, pero historia leí mucho, historia argentina y un poco universal también leí. Pero no soy un intelectual, libro, no soy intelectual. claro, si tuvieras que recomendar un libro, sobre todo para los jóvenes, los que se están interesando en la política, ¿tenés alguno en mente que te gustara recomendar? Hay un libro que es muy abarcativo y muy imparcial. Ahí me está faltando el nombre. Flaquito, pobrecito, parece que está por morirse. A ver si no me sale el nombre, pero creo que es lo más abarcativo y el mejor analista sobre todos los partidos políticos y los momentos históricos en la Argentina. Después te voy a mandar el nombre porque ahora no me estoy acordando. Dale, ¿no te acordás el Nueve título? años, el gran problema que tenemos a esta edad es que se nos pianta de la cabeza un nombre y después me despierto a medianoche y tac, salta como si estuviese preguntándome en ese momento. No, no, ¿recordás el título del libro tampoco? No, pero se lo regalo a los chicos de la Juventud Radical, cada uno que viene por ahí se los recomiendo y se los regalo, porque no secos. Genial. Pero te lo Bueno, voy a mandar y vos lo vas a dale, decir, dale. así no paso de... Queda ahí. Bueno, Bueno, después muchísimas gracias. de historia argentina, mucho de Félix Luna, una colección también, algunos sí, otros no, pero les recomiendo a los chicos que lean historia argentina, que lean un poco lo básico de las distintas ideologías. Leí mucho, tenía una fundación amiga del Partido Liberal Alemán. Cuando cayó Alfonsín, caímos todos, nos fuimos a nuestra casa, lo de la Juventud Radical, Estorani, Moró, Cotino Sigre y demás, se prendieron de las mejores organizaciones políticas, a las alemanas. Y a mí me quedó sueltita la liberal, así que me acoplé con una fundación que teníamos acá en Misiones, Fundación Plácido Dosiglia, el que me acompañó cuando nos hicimos de Renovación en Cambio. Oh, yo lo acompañé a él. Este, Nos ayudó muchísimo, nos invitó a recorrer, nos invitaron a recorrer países madereros, siempre nos daban charlas, pero es un liberalismo que no tiene nada que ver con vos entendés un poco de misionerismo. ¿Te Sí, acordás de sí, la sí. palabra tahuirongo? No, Tahuirongo ahí es tanto un no. vasito. ¿Vos sos misionero o sos porteño? Sí, 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 de Posadas. Cosa, bueno, esa es la palabra. Y bueno, que lean un poco de doctrina, por lo menos para entender lo básico entre una socialdemocracia y
un fascismo, para ir a un extremo. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Cacho. Te agradezco por esta entrevista. Fue muy interesante, muy larga y muy amena. Te agradezco mucho por el tiempo y bueno, espero que nos crucemos en algún momento en las calles de Posadas, en este No, con momento todo que me gusto. encuentro en Café esta ciudad. o mate de por medio. Con Genial. todo gusto. Bueno, Y muchísimas gracias preguntame un y poco de tu saludos. tarea. Me contás lo que haces vos. ¿Eh? Me contás lo que haces vos. ¿Ahora quiere que lo cuente? No, no, cuando tomemos un Ah, café. cuando. Sí. Ah, genial, sí, sí. Listo. Saludos, nos vemos. Bueno, un Chao, abrazo chao. grande y muchísimas gracias por la entrevista. Igualmente, Me chao, chao. felicitaron mucho con motivo de los 40 años. Ahí se acordaban de que habían Ah, sí, sí, un sí. viejito que habían dado en aquella época dando vueltas. Así que bueno, encantado de escucharte Sí. también. Muchísimas Igualmente, chao, gracias. chao. Nos vemos.